dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, en la primera lectura nosotros podemos ver que este texto describe de una manera contundente, precisa, cómo Jesús inició su ministerio, y también nos pone claramente el propósito de su ministerio. ¿Y cuál era? Anunciar y manifestar el reino de Dios. Para Marcos, este concepto del reino de Dios es muy importante. Es la clave hermenéutica o la clave interpretativa de todo el evangelio. Es decir, los que leemos el evangelio de Marcos debemos leerlo desde la perspectiva del reino. Marcos va a explicarnos quién es Jesús y va a decir: Él es el mensajero, el que anuncia y a la vez el que manifiesta el reino de Dios. Por lo tanto, todas las palabras de Jesús son el evangelio del reino, y todas las acciones de Jesús, especialmente milagros, sanidades, exorcismos y su muerte en la cruz, son una manifestación de la llegada del reino de Dios. Es el reino de Dios el motor del evangelio que Jesús predica y lógicamente del cristianismo. Por eso nosotros debemos entender la dimensión del reino para responder a esa invitación y vivir en el reino. Note por favor que Jesús no se propuso establecer una nueva religión. Note por favor que aquí no hay interés de poner un culto nuevo. ¿Qué quiere Jesús que entendamos y que vivamos? El reino de Dios. No es un culto, ¿verdad? No es un culto, es una realidad, el reino de Dios. Y claramente lo vemos. El reino de Dios, como han dicho otros, no es la consecuencia del esfuerzo humano, sino más bien la obra de Dios. Digo eso porque tanto los judíos de la época de Jesús como muchos cristianos en este tiempo piensan que el reino de Dios es una realidad mediante procesos políticos, económicos y sociales. Ellos dicen: nosotros podemos establecer el reino de Dios. Aquí Marcos dice: no, el reino de Dios es un anuncio dado por Jesús y es una tarea que Jesús va a llevar a cabo. El reino no lo puede establecer ningún ser humano, sino solamente Dios. Y esto es lo que vamos a ver nosotros en esta ocasión. Y vamos a darnos cuenta que ese reino ha venido a la historia humana. Y ha venido como una, dice Jesús, como una semilla que fue plantada. Empezó muy pequeño, pero de pronto se hace grande. Y vamos a ver que ese reino es como la levadura que empieza a leudar la masa, empieza a transformarla. Sí, así es el reino. Cuando recibimos el reino o entramos al reino, que significa lo mismo, recibir el reino o entrar al reino es lo mismo, vamos a darnos cuenta que nuestra vida es transformada. Somos cambiados. Tenemos la oportunidad de recuperar nuestra dignidad humana, de recuperar el valor que Dios nos dio y de alcanzar el sentido pleno cuando vivimos dentro del reino de Dios. Así que por favor veamos los detalles que el texto nos ofrece. En primera instancia vamos a ver que hay un acontecimiento que Marcos resalta, y fue el encarcelamiento de Juan como un acontecimiento de transición. Dice el versículo 14 en su primera parte: después que Juan fue encarcelado. El ministerio de Jesús comenzó justo cuando Juan, en el original, en el griego dice, cuando Juan fue entregado. No sabemos si los discípulos de Juan lo entregaron. En nuestra Reina Valera dice después de que Juan fue encarcelado, pero en el texto griego dice después de que Juan fue entregado. Alguien debió entregar a Juan, y nosotros sabemos ya por la escritura que
fue encarcelado y después decapitado por Herodes. Según el mismo autor, en el capítulo 6, versículos 17 y 20, explica la razón. Juan, un profeta, confrontó a Herodes, que había tomado como esposa la mujer de su propio hermano. Entonces eso no le gustó a Herodías y pidió en su cumpleaños que le entregaran la cabeza de Juan Bautista. ¿Y por qué es importante esto? Primero, porque muestra el tiempo del precursor había terminado. Eso ya lo vimos en sesiones anteriores. Y por lo tanto era el momento oportuno para que Jesús comenzara su ministerio y continuara llamando a la gente al arrepentimiento y a la conversión a Dios. En su momento Juan. Ahora bien, hay otro detalle. La muerte de Juan sirve para ubicar históricamente el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesús, pero a la vez tiene un sentido teológico. Marcos ha dicho que Juan fue precursor de Jesús. Fue precursor no solamente preparando el corazón de la gente para que se volviera a Dios, como ya lo explicamos anteriormente, sino que también va a ser el precursor en la muerte. Si Juan fue muerto por causa del mensaje que predicó, Jesús también va a morir más adelante. Jesús le seguirá en ese mismo camino de la muerte como profeta que es. Muy bien, en segundo lugar, vemos que Jesús comienza su ministerio en un lugar específico llamado Galilea. En la segunda parte del versículo 14 dice que Jesús vino a Galilea. ¿Recuerdan que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto? Allá venció al mal, y cuando Jesús regresó, va a Galilea para comenzar su ministerio. Y de nuevo, Galilea no solamente representa un lugar geográfico, sino también tiene un sentido simbólico y por consecuencia un significado teológico que vamos a explicar enseguida. Geográficamente, Galilea era una región muy pobre, en su mayoría rural. Además, era una región multicultural y multilingüe. De hecho, se conocía como Galilea de los gentiles. En tiempos de Jesús había como dos grandes grupos. Por un lado estaban la gente que vivía en las áreas rurales, en los pueblos grandes, y que generalmente tenían una cultura helénica, es decir, se habían apropiado de la cultura griega y hablaban incluso el idioma griego. Pero la mayor parte de Galilea eran personas rurales. Y generalmente era una comunidad judía la que estaba establecida y hablaban el idioma arameo, el que Jesús habló. Y este grupo de gente generalmente vivían en casas muy sencillas y eran poblaciones muy pequeñas. Por eso cuando usted lee, por ejemplo, las parábolas de Jesús, la mayoría de ellas fueron tomadas de la vida rural, de la vida del campo. Porque Jesús creció en una área rural, entre gente pobre. Y Él precisamente va allí, a ese sector, a anunciar el reino. Les va a dar esperanza. Y se menciona en la Biblia varias, no ciudades, sino pueblos. Por ejemplo, Nazaret. ¿Qué les recuerda a Nazaret? El nacimiento y el crecimiento de Jesús. Jesús de Nazaret. Caná. ¿Qué les recuerda a Caná? Ajá. Según Juan, Jesús comenzó su ministerio en Caná de Galilea. Era un pueblito pequeño, no era una ciudad. También estaba Capernaum. Naín, una viuda que iba a enterrar a su único hijo. Corazín. Exactamente, porque rechazaron a Jesús. Betsaida. Ok, esos eran los pueblos que se mencionan en la Biblia, que pertenecían a Galilea y que eran generalmente pueblos pequeños.
a donde Jesús va y dirige su ministerio. Otra vez, no eran pueblos grandes y sus ciudadanos intentaban mantener y afirmar las tradiciones judías en medio de la gran presión del helenismo. Y por esa mezcla racial que había, los de Judea, donde estaba el templo y donde vivía la élite, menospreciaban a los galileos. Entonces, notemos que Jesús intencionalmente elige a un sector pobre para iniciar su ministerio. Va a hablarles el reino. ¿Por qué? Porque en la cosmovisión judía, los pobres eran personas que no merecían la salvación de Dios. Los judíos que vivían en Judea decían: los galileos que son pobres, Dios se ha olvidado de ellos. Dios no los ha bendecido, nos ha bendecido a nosotros, nos ha favorecido a nosotros, a ellos no. A esta gente menospreciada por el sistema religioso es a quienes Jesús va primero a anunciarles el reino de Dios. Entonces, Jesús eligió Galilea para comenzar su ministerio, que fue la región donde él creció, que conocía muy bien. Y a mí me llama la atención porque él no escogió el desierto como lo hizo Juan Bautista. Tampoco se fue a Jerusalén, donde estaba el templo, y no escogió ninguna escuela rabínica para especializarse en sus estudios y formar su propia escuela. No, Jesús no hace eso. Por el contrario, él va a un lugar público. Y entonces Galilea, y aquí hay un elemento importante que nos va a dar una clave interpretativa. Hace un momento les decía yo que Galilea tenía un significado simbólico, teológico. ¿Por qué Jesús fue a Galilea y no fue a Judea, donde estaban los israelitas puros? Porque los israelitas puros evitaban el contacto con otras personas de otras nacionalidades. En cambio, los de Galilea vivían mezclados. Jesús va precisamente a esa región porque quiere dejarnos un mensaje. El evangelio del reino no es solo para los judíos, es para todo ser humano. ¿Se comprende? Esa es la idea que Marcos quiere mostrarnos. El evangelio que Jesús trae no es como se había pensado siempre para una élite, para una etnia, los judíos, los que descendían de Abraham, del pacto abrahámico. No. Jesús ahora abre el reino, abre la mesa del reino para todos. Eso no lo entendieron los judíos. No lo entendieron, por eso recriminaban el comportamiento de Jesús. Pero el Señor desde el principio, y Marcos nos lo quiere mostrar, el evangelio es una mesa compartida. ¿Y quiénes tienen derecho a esa mesa? Todos. Todos. No hay clases preferidas. En el reino de Dios todos son tratados igualmente. Y entonces es allí en Galilea donde Jesús comienza a predicar el evangelio del reino. Y vamos a ir a esa parte tan importante de estos dos versículos que hemos elegido para la noche de hoy. La tercera parte del versículo 14 dice que Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Aquí tenemos otro detalle entonces. Jesús no solamente comienza en Galilea para decir la mesa del reino es para todos, sino que él efectivamente comienza, o el autor de Marcos comienza enfatizando una actividad pública de Jesús. ¿Cuál? La predicación. Y específicamente la predicación del reino. Ahora, esta actividad de predicar fue muy importante para el ministerio de Jesús. ¿Por qué? Porque el término que se utiliza allí es de alguien que proclama, de alguien que levanta la voz, de alguien que se coloca en un lugar público y levanta la voz como un enviado. Ahora aquí hay algo bien interesante. Quiere decir que Jesús habla como un enviado de parte de Dios. Tiene un mensaje de parte de Dios. Un mensaje que invita a todos al reino. Y hay algo más. Jesús no solo era el mensajero, sino que él mismo
era el mensaje. Eso es bien interesante, porque nosotros los predicadores de este tiempo solo somos mensajeros, no somos el mensaje. Tenemos un mensaje de parte de Dios, pero en el caso de Jesús como predicador, Él daba el mensaje de parte de Dios, pero Él mismo era el mensaje. Él era el evangelio de Dios. Él era la buena noticia. Él era esa invitación a unirnos al reino de Dios. Entonces Jesús era el mensajero. Marcos nos lo presenta como un mensajero de parte de Dios, pero nosotros tenemos que entender que también Él mismo era y es el mensaje de ese reino. Así que, por eso Marcos dice que la predicación de Jesús era sobre el evangelio del reino. Y tenemos que acostumbrarnos a esta verdad. El reino es el tema central de todos los evangelios sinópticos: Marcos, Mateo y Lucas. El evangelio del reino es el tema central de estos tres evangelios. Y ya hablamos anteriormente en qué significa el reino. Aquí solo les recordaré un elemento, que cuando hablamos del evangelio estamos hablando de la buena noticia de Dios. Dios ha llegado para salvar a su pueblo. ¿Qué significa el evangelio? La buena noticia de Dios. ¿Cuál noticia? Dios en términos proféticos, Él ha visitado a su pueblo. Otra vez, eso es importante. ¿Qué significa el evangelio? La buena noticia. ¿En qué consiste esa buena noticia? Dios ha visitado personalmente a su pueblo. ¿Para qué lo ha visitado? Para salvarlo. Y la salvación es un concepto muy amplio. En la Biblia significa liberación, significa sanidad, significa prosperidad, significa calidad de vida. Entonces, el evangelio es esa buena noticia. ¿Cuál noticia? Dios ha visitado a su pueblo. ¿Para qué lo ha visitado? Para salvarlo. Y eso es importante reconocerlo. ¿Por qué? Porque la palabra evangelio, la palabra está asociada a la palabra visitación de Dios, que es un término profético. Y en el Antiguo Testamento, Dios visitaba a su pueblo para dos cosas: para castigarlo o para salvarlo. En este anuncio de la llegada de Jesús, ¿para qué ha enviado Dios a Jesús? Para salvación. Y eso hay que enfatizarlo. Y esto es bien interesante también porque en la mentalidad de los judíos era algo contradictorio. ¿Por qué? Porque los judíos estaban siendo esclavizados desde hace mucho tiempo por diferentes gobiernos. En el momento en el que aparece Jesús, estaban siendo gobernados por Roma. Roma los estaba saqueando a través de los impuestos, y ellos estaban ya cansados de ese saqueo y esperaban que llegara un Salvador para liberarlos de esa esclavitud. Y por eso en el evangelio del reino es la buena noticia de que Dios estaba visitando a su pueblo para salvarlo. Pero eso se entiende mejor cuando lo entendemos desde el contexto del Antiguo Testamento. A lo largo de los años se había fraguado lo que se conoce como la esperanza mesiánica. ¿En qué consiste eso? ¿En qué consistía? Bueno, desde que Dios castigó a Israel por la dureza de su corazón, Dios permitió que el rey Nabucodonosor fuera y conquistara y destruyera todo Israel. Se llevó a la gente de manera violenta para Babilonia, quemó la ciudad y destruyó el templo. A partir de allí, a través del profeta Isaías, empezó a anunciarse un tiempo de restauración futura. Por ejemplo, Isaías 49 dice: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, proclama, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro.
como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Qué texto más interesante, ¿no es cierto? ¿Cuándo surge esta profecía? Cuando Israel está pasando una destrucción nacional. Cuando Israel ha perdido toda esperanza. ¿Recuerdan la profecía de Jeremías 29? Yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, pensamientos de bien y no de mal. Y Dios dice: construyan casas, cultiven campos, coman bien, den sus hijos en casamiento, tengan nietos, multiplíquense, procuren la paz de esa ciudad, porque en su paz ustedes van a ser prosperados. Y Dios dice: porque no se van a quedar esclavos para siempre. Después de que se cumpla el tiempo, 70 años, yo los voy a visitar, los voy a visitar. Y esa visitación era traer restauración para que ellos volvieran a su tierra y volvieran una vez más a desarrollarse plenamente. Ese es el contexto. Y las palabras de Isaías son muy sugerentes para interpretarlas y aplicarlas a la persona de Jesús. Se lo voy a leer una vez más. Dice el profeta: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Y yo hace un momento les dije que Jesús llegó proclamando, hablando en voz alta, un predicador. Y luego dice: ved aquí al Dios vuestro. Ese predicador iba a anunciar la presencia real de Dios. Versículo 10 dice: he aquí Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. Eso tiene que ver con gobierno. Y he aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Y está haciendo una alusión a castigar a la gente que tenía en opresión a Israel. Y el versículo 11 cambia a un tono paternal: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Está hablando de ese que iba a venir a anunciar la llegada del reino. Y otro pasaje, Isaías 52:7, este es más conocido: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, el que anuncia la paz, el que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Dios, a Sión: tu Dios reina. Voz de tus atalayas, alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Entonces, estos textos y otros más fueron construyendo una esperanza mesiánica. Todos esperaban que en algún momento dado de la historia resurgiera un personaje que iba a gobernar Israel, que aplastaría a los enemigos que habían oprimido y que habían saqueado las riquezas de Jerusalén, y que traería paz, traería bienestar para el pueblo. ¿Se comprende? Esa era la esperanza mesiánica. Ese era el Mesías que ellos esperaban. Y Jesús precisamente viene para anunciar eso, solo que Él usa la categoría reino de Dios de una manera distinta. ¿Cómo lo interpreta Marcos? ¿Y cómo quiere Marcos que nosotros lo interpretemos? Como un acontecimiento. ¿Qué es el reino de Dios? Un acontecimiento dinámico en el que Dios interviene poderosamente en los asuntos humanos para llevar a cabo sus propósitos salvadores. ¿Qué es el reino de Dios? Significa muchas cosas, pero entre ellas esa irrupción de Dios, ese acontecimiento donde Dios mismo, porque en Jesús Dios nos llega, Dios mismo está obrando. ¿Y qué está obrando? Su plan salvador.
no está trayendo juicio, sino que está trayendo salvación. Los oyentes de Jesús, cuando escucharon el anuncio del reino, para ellos era un término conocido, pero con diferentes significados, con diferentes enfoques, diferentes intereses. Muchos de ellos lo habían interpretado como lo he explicado anteriormente, pero Jesús quiere que nosotros lo entendamos de una manera distinta. De hecho, los siguientes textos que vamos a analizar, vamos a ver allí cómo se manifiesta el reino. No es un trono el que Jesús trae, no es un ejército que viene a guerrear, no son leyes las que Jesús viene a imponer, no, viene a liberarnos del pecado. Viene a transformar el corazón, no con leyes ni con vara de hierro, sino con amor transformador, amor perdonador, amor reconciliador, que nos permite construir una nueva sociedad, una nueva humanidad. Ese Dios que ha venido del cielo y que se ha hecho presente en nuestra realidad histórica para transformar todos nuestros problemas, comenzando con el mayor de todos. ¿Cuál es? El pecado. El mayor problema del ser humano es el pecado. Y junto con el pecado vienen todas las desgracias humanas: la injusticia, el hambre, la pobreza, la corrupción, la violencia y todas las demás expresiones de maldad son producto del pecado, son producto de vivir lejos de Dios. Cuando el reino de Dios irrumpe, transforma el corazón del ser humano y lo empodera como un agente del reino para que genere nuevas condiciones de vida. Es el reino de Dios que llega a nuestra vida, el germen del cambio y de la transformación profunda. Porque cambia nuestro ser, nos da una nueva naturaleza, pero también cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestros paradigmas mentales, cambia nuestros estilos de vida. Nos hace más humanos, nos hace más sensibles a las necesidades de los demás, nos hace vivir con un amor comprometido por el bien común, y eso es lo que va gestando transformación. Es el reino de Dios en la persona de Jesús que destruye al reino del pecado, del mal. Por eso es que Jesús sana, por eso es que Jesús liberta, expulsa a los demonios, porque Él trae el reino. Entonces, el reino de Dios consiste en la realización plena de la voluntad de Dios en este mundo. Es el poder de Dios que debe realizarlo, liberando a hombres y mujeres del yugo del pecado, reconciliándonos con Dios, para que podamos ser una familia que construye un mundo mejor. Y venir al reino es también tener nuevos valores en la vida. El dominio de Dios se ha acercado, tanto que Marcos cree que puede tocarse en la persona de Jesús. Él dice, el reino de Dios se ha acercado. Y esto llama la atención porque Jesús no se dedica a predicar cosas super espirituales. No anuncia el cielo o el más allá. ¿Qué hace Jesús? Ofrece nueva vida, ofrece el reino de Dios, ofrece condiciones para una nueva y mejor vida. ¿No le llama la atención eso a usted? ¿Qué hace Jesús? Presenta el reino, pero el reino no es una cosa espiritualizada. Es espiritual, pero yo dije espiritualizada. No es una cosa espiritualizada, no es una cosa para el más allá. No, el reino de Dios se ha hecho presente aquí, ahora, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida del día a día. Allí es donde Dios se hace presente. Y Dios se hace presente no solo para ser un espectador. Dios no se hace presente solo para ver cómo van las cosas. No, Él trae un plan salvador, un plan que nos libera del yugo del pecado, un plan que transforma el corazón, que devuelve la alegría, que devuelve la dignidad humana.
Son palabras muy significativas que las vamos a ir descubriendo. Vamos a ir entendiendo el reino y la dimensión de lo que significa en nuestra vida. Entonces, baste por ahora estas palabras introductorias para comprender el reino de Dios. Es un acontecimiento. ¿Qué acontecimiento? Dios ha irrumpido nuestra historia personal y comunitaria. Dios está presente, pero no como un espectador, es protagonista, protagonista de cambio, protagonista de salvación, protagonista de transformación. Nos quiere dar nueva y mejor vida. Aleluya. Ese es el reino de Dios. Pero tampoco debemos quedarnos solo con esa comprensión, porque efectivamente el reino anunciado por Jesús tiene una expresión futura, escatológica. Es cierto, es presente, es una realidad presente, pero también es una realidad futura. ¿Por qué? Porque aunque es verdad que Dios gobierna ya en esta tierra y en nuestra vida, no podemos negar la presencia y manifestación del mal. El reino de Dios ya está presente, pero hay un reino de maldad también, que propicia dolor, angustia, enfermedad e incluso muerte, pero que van a ser erradicados cuando el reino llegue a su plenitud. Y a eso se conoce como una tensión escatológica, el ya, pero todavía no. Y ya lo explicamos anteriormente, ya somos salvos, pero todavía no, porque falta llegar a aquel momento delante de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el reino está presente porque el Rey se ha manifestado en la persona de Jesús. Sus curaciones, sus exorcismos, sus liberaciones muestran cómo ese reino se está manifestando. Pero también debemos ser conscientes que hay una manifestación del reino de las tinieblas que está presente. Y vamos a tener que bregar con esa tensión escatológica. Ya, pero todavía no. Otro elemento que el texto menciona es que el tiempo ha llegado para que ese reino se manifieste. Puesto que en la persona de Jesús el reino se manifiesta, ya no había nada que esperar, sino más bien había que recibirlo. Aunque son palabras tan sencillas, teológicamente tienen un significado profundo, y se los voy a repetir. Con la llegada de Jesús, el tiempo de espera se había acabado. Ya no había nada que esperar. ¿Qué había que hacer ahora? Recibir el reino. Pero ¿sabe usted que la gente no tuvo la capacidad de recibir ese reino? Vieron a Jesús, vieron sus milagros, oyeron a Jesús. ¿Creyeron en Él todos? No, no creyeron en Él todos. Es más, muchos de los que fueron sanados no se salvaron, no creyeron en Él. ¿Sabe por qué? Porque no tuvieron la capacidad de recibir el reino de Dios. Gracias. Entonces, este elemento es muy significativo, aunque parece sencillo y cotidiano. El reino ya está entre nosotros, no hay nada que esperar. ¿Qué debemos hacer? Recibirlo. El mismo problema que tuvieron los de Galilea en aquella época, lo seguimos teniendo ahora. ¿Cuánta gente escucha del reino? ¿Entra al reino? No. ¿Cuánta gente ve, sabe lo que Dios hace? ¿Creen en Él? No. Entonces es un desafío interesante para nosotros hoy. Y el texto griego dice que había llegado el kairos de Dios. Que la lengua griega tiene distintas palabras para referirse al tiempo, y cada una de ellas incluye aspectos distintos. El término que se utiliza aquí es kairos, el cual refiere a un momento único, a un momento oportuno, justo a tiempo, como suele llegar Dios. Las dos palabras comunes para hablar de tiempo, cronos, de donde viene cronómetro, nuestro reloj, lo que contabiliza el tiempo. Pero la otra palabra que habla de la obra de Dios, de la agenda de Dios, es el kairos. Ese tiempo, ese momento oportuno, como lo dice Gálatas 4:4, cuando llegó el tiempo,
Dios envió a su Hijo nacido de mujer y bajo la ley. Había un tiempo en la agenda de Dios. Y en la persona de Jesús ese tiempo se había cumplido. Había llegado el momento en el que el Señor debía venir para mostrar su reino. El Dios Todopoderoso establecía su señorío en el mundo, desplazando, confrontando y desplazando a los poderes de las tinieblas. Más adelante vamos a ver cómo Marcos selecciona 7 intervenciones de Dios. Marcos muestra a Jesús con poder sobre la naturaleza, con poder sobre los demonios, con poder sobre la religión, sobre la política. ¿Por qué? Porque Marcos quiere mostrar que Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores, que tiene dominio sobre todo. Porque en la cosmovisión judía el número 7 es el número de plenitud, completo. No hay nada ni nadie que quede fuera de la autoridad de Jesús. Los demonios están bajo el dominio de Jesús, pero también los poderes terrenales, también los poderes religiosos están bajo el dominio del Señor. Entonces, con la llegada de Jesús en su persona, marca el cumplimiento del tiempo especial de salvación, que se distingue porque Dios está obrando de manera extraordinaria. Siempre Dios ha estado obrando en su mundo, siempre. El Antiguo Testamento es un recuento histórico de cómo Dios ha ido obrando de manera distinta en diferentes escenarios de la vida humana. Pero en Jesús eso es diferente. Dios siempre había obrado a través de profetas, a través de reyes, de jueces y de sacerdotes. Pero en esta ocasión Él mismo decidió venir a esta tierra. Y como dice Juan, puso su tienda en nosotros. Él mismo, siendo Dios, tomó la forma de un ser humano para venir a meterse entre nosotros y, como vimos anteriormente, para identificarse. Perdón. ¿Se recuerdan que hablamos de que Jesús fue para ser bautizado por Juan? Y el bautismo de Juan era para arrepentimiento de pecados. Jesús tenía pecados. Dijimos, no. Lo que pasa es que Jesús estaba identificando con nosotros los pecadores. Y que se concreta en su muerte en la cruz, porque llevó nuestros pecados. Él mismo se hace uno con nosotros, se inserta en esta realidad para establecer su reino. La aparición de Jesús entonces, exactamente cuando es bautizado, ya lo vimos, se abren los cielos. ¿Recuerdan? Dice el texto en griego, se rasgaron los cielos. ¿Se recuerda? Cuando Jesús sale del agua después de ser bautizado. Y eso es muy importante, porque no sucede cuando Jesús está siendo bautizado. Eso quiere decir que el bautismo no fue el acontecimiento más importante, sino lo que vino después del bautismo. ¿Se recuerda? El cielo se abre, el Espíritu Santo desciende sobre Jesús y se oye una voz de parte del Padre. Y dijimos, con la llegada de Jesús, los cielos se han abierto para todos nosotros. Vivimos con los cielos abiertos. ¿Cuál es la temporada que vivimos los cristianos? La de los cielos abiertos. No por una proclama profética, sino por la persona de Jesús. Con Él el cielo se abrió, el Espíritu Santo está en medio nuestro, el Dios Trino ha hablado y ha dejado abierto el cielo para todos nosotros. Aleluya. Los cielos están abiertos para nosotros hoy y para todos los que quieran entrar al reino de los cielos, como es otra expresión que se utiliza para hablar del reino de Dios. Dado que el reino ya es una realidad presente, entonces nosotros, los seres humanos, debemos tener una respuesta. En toda la actuación de Dios, así ha sido. Siempre Dios toma la iniciativa y el ser humano responde. Siempre Dios sale al encuentro del ser humano ofreciendo su gracia, extendiéndonos brazos abiertos, pero el ser humano debe responder. Y aquí nosotros vemos claramente lo que el texto dice que debemos hacer. Y es
responder con arrepentimiento y en consecuencia conversión. ¿Cómo respondemos al reino de los cielos? Con arrepentimiento. ¿Y cómo se muestra ese arrepentimiento? Con la conversión, que implica transformación. Entonces, ante ese anuncio, ante esa predicación del reino de Dios, ante esa manifestación de Dios, el ser humano no puede ser indiferente. Siempre hay dos respuestas ante eso: ¿lo aceptamos o lo rechazamos? Jesús dice que hay que arrepentirse y creer en el Evangelio. Otra vez se enfatizan estos dos conceptos: el arrepentimiento, que la palabra griega es metanoia, que significa cambio de mente, un volverse a Dios y en consecuencia un cambio de actitud. El arrepentimiento tiene que ver con algo espiritual, algo mental, algo volutivo. Se afectan nuestras emociones y voluntad. Precisamente por eso el resultado del arrepentimiento es la conversión. ¿Cómo puedo yo evidenciar que me he arrepentido? Que en mí se ha producido una conversión, un cambio de actitudes. Antes era un mentiroso, ahora ya no puedo mentir. Antes era un fraudulento, ya no puedo actuar así. El arrepentimiento de los pecados siempre nos conduce a una transformación interior que va a tener su manifestación también en nuestro comportamiento, porque toda la vida es impactada por el reino de Dios. Además, Marcos dice que Jesús proponía que no solo nos arrepintiéramos, sino que también creyéramos en el reino de Dios, creyéramos en la buena noticia. Y aquí creer es recibirlo, ¿no? Es adherirse. Esa es la connotación que tiene. ¿Cómo creo yo en el Evangelio? Lo recibo. ¿Y cómo lo recibo? Adheriéndome a Él. Y esa adhesión al Evangelio se traduce en nuevos comportamientos, en nuevos valores, en un nuevo estilo de vida. La fe no es una simple creencia mental. La fe ni siquiera es confesar algo, como se enseña por allí. La fe de la que el Evangelio habla no es una definición ilusoria, no es una articulación teológica, es un estilo de vida que está condicionado por los valores del reino de Dios. ¿Cuáles? Por ejemplo, el amor, la justicia, la verdad, la solidaridad, la compasión. Esos son los valores que ahora debe reflejar nuestra vida. Cuando leía este texto, fui desafiado por el narrador a caminar con Jesús, comenzando por el arrepentimiento y la conversión. Me di cuenta que hay muchas cosas de las que tengo que arrepentirme y convertirme. Ojalá usted también pueda tener esa experiencia esta noche. Segundo, estos dos versículos me desafiaron a evaluar mis prioridades de vida. ¿Por qué me esfuerzo todos los días? ¿Por seguir a Cristo y su reino? ¿O por las cosas de este mundo que me han resultado muy atractivas y que es consecuencia de ser muy condescendiente con el pecado? Me di cuenta que necesito reorientar mi vida hacia el reino de Dios, que mis prioridades deben ser ajustadas una vez más, teniendo a Dios primero y su reino. Y también pude escuchar a Marcos
asumiendo que fue Juan Marcos el escritor del libro, decirme, el reino de Dios es actuación, es intervención de Dios aquí y ahora. Y eso me dio mucha esperanza. Eso me dio mucha esperanza. No tengo que esperar años para experimentar el obrar de Dios en mi vida, porque Dios está presente, Dios está cercano. ¿Y qué espera de mí? Que yo tenga la capacidad de reaccionar con fe para recibir su reino. Y yo quiero invitarle a esas, por lo menos a esas 3 experiencias esta noche. Y me di cuenta que el reino de Dios está tan cerca, al paso de la fe. El reino de Dios no está lejos, está entre nosotros. ¿Qué requiere Dios? Pasos de fe. Y eso me llama a mí mucho la atención, porque Jesús cambia la experiencia de fe con lo que Juan había predicado. ¿Qué decía Juan? Conviértanse y vengan a bautizarse. ¿Se recuerdan que así decía Juan? Dejen sus mañas y vengan. En cambio Jesús dice, así no se puede. Vengan con todo lo que tienen. Déjenlas aquí. Reciban mi reino, que es mi reino el que les va a dar libertad, restauración, y les va a dar una nueva y mejor vida. ¡Aleluya! Ese es el evangelio de Jesucristo.